Neira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Quiero dar la cordial bienvenida a los respetables juristas, doctor Hernán Pérez Luz, doctor Ismael Quintana, para abordar un tema en el que está entrampado el Ecuador. Aquí la acción de jueces, en casuística al menos 3 jueces, 2 en Santa Elena y Manglar Alto y 1 en Guayaquil, que han sido cuestionados por sus fallos al punto que han merecido una sanción temporal por el Consejo de la Judicatura. El domingo último, el presidente de la República convocó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al presidente del Consejo de la Judicatura encargado, la fiscal general, para tratar de dar ideas, porque no se puede hacer más, dar ideas para que se busque la agilización y una impecable, qué difícil eso, actuación de la justicia ecuatoriana. Y de lo que ocurrió el domingo, hubo una comunicación al presidente de la Corte Constitucional, en donde el presidente de la Corte y el presidente del Consejo de la Judicatura le pidieron al menos 3 puntos concretos: que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y la delimitación del habeas corpus, que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato, que se revisen los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura. Pero de esto se recibió una respuesta, hay que decirlo, lo digo a título personal, prepotente, del presidente de la Corte Constitucional. Aquí nadie nos va a mandar y aquí nosotros somos la última palabra. Por cierto, respetable eso, pero el país reclama acciones, hechos, resoluciones, sentencias, y no más de lo que está mirando el Ecuador, en donde por sobre las normas se otorga, en este caso, a sentenciados por corrupción o delincuencia, se les dispone la libertad. Antes de darle la palabra, quiero ilustrar. Ayer en la revista de Opinión Democracia dialogamos con el expresidente último de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, y dio su lectura sobre estos hechos. Yo veo un poquito exagerada la susceptibilidad de la Corte Constitucional. Yo creo que es posible reunirse entre los altos dignatarios que hacen la justicia en el país. Esto es la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, de reunirse. Y si se pide una reunión para ir precisando las sentencias que va dando la Corte Constitucional, yo no me ofendería. Yo entendí que en la reunión que hizo el presidente de la República ya en la gobernación de Guayas, es esa la idea, de ver qué se puede hacer en esta oleada tan grave contra las garantías jurisdiccionales. Pedir que en las sentencias se consideren estas situaciones, pues así lo voy a hacer, diría yo, así lo vamos a hacer, natural. Como digo, el juez pisa en tierra, no puede estar pues en otro lugar, no hay que cerrar ninguna puerta. Cuando yo estuve en la Corte Constitucional, siempre me ufané de tener las puertas abiertas para todo reclamo, para toda reunión, para toda cita que quieran hacer los ciudadanos. Hay que tomar contacto con las demás autoridades, no podemos actuar descoordinadamente. Todos somos finalmente parte de la institucionalidad de la justicia y como partes de esta gran institucionalidad debemos todos participar y aportar. Eso dijo el doctor Hernán Salgado. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿cómo afrontar este momento complejo de la situación ecuatoriana partiendo de estos dictámenes judiciales impresentables en el Ecuador? Buen día, doctor Pérez. Buenos días. Un saludo al doctor Quintana, a Ismael, a usted y a toda la audiencia. Vea, en primer lugar, bueno, le agradezco mucho y no son los únicos casos, Miguel. El problema es que esta es una situación que ya ha tomado casi las características de una pandemia.
Lo que pasa es que son casos de gran notoriedad pública que prácticamente muestran que el país ha llegado a un clímax, pero decisiones como la del juez de Manglar Alto están a diario. Son centenares de situaciones que se presentan. El abuso de las medidas o de las garantías jurisdiccionales es enorme, es asombroso. Prácticamente hoy en día la manipulación de esas garantías están al servicio de mafias, están al servicio de intereses económicos poderosos. Dejaron ya hace algún tiempo de ser lo que se suponía que debían ser. En segundo lugar, vea, uno se asombra porque leyendo algunas de esas decisiones, suena paradójico, pero leyendo muchas de esas decisiones uno se encuentra que los autores de estas decisiones, que no son los jueces, sino los abogados que les llevan ahí los borradores, muchas veces, citan como antecedentes o como forma de darle mayor peso a su decisión, libros o artículos de los actuales magistrados. Es decir, aquí el abuso se ha arropado de todo un vestido académico, ¿verdad? Usando las argumentaciones que han presentado los señores magistrados de la Corte Constitucional y obviamente la jurisprudencia que ellos han dictado, muchas veces mal citadas, pero evidentemente hay mucha razón en la preocupación que han expresado los magistrados. La sentencia o la jurisprudencia que ha ido creando la Corte no refleja el texto de la Constitución, inclusive a veces no refleja ni el propio espíritu de la Constitución, refleja más bien una visión de los magistrados y que no han estado, yo diría, jugando con fuego. Hoy en día el país ya llegó a un punto en la que veo que se ha hecho crisis ya institucional, porque tiene que suceder ya algo. Y creo que la respuesta que dio el presidente de la Corte no debió ser en la forma, y quizás hasta en el contenido, no debió ser la que se dio. Lamentablemente no es una forma de convocar al diálogo o de buscar una solución. Los tres pedidos que les han hecho no son tan disparatados. Nadie les está pidiendo que los magistrados que pidieron eso no están solicitando que a favor de un caso concreto o que declaren a tal cosa de una manera u otra. Lo que están diciendo, oiga, veamos un poco, analicemos la situación, ¿no? Si hoy en día el juez de Manglar Alto conoció eso y no una corte superior, perdón, provincial, es porque hubo una sentencia en que dijo que también se podía presentar. Y así por el estilo. Hay muchísimas decisiones que yo creo que la Corte debería meditarlo y debería reconocer sencillamente que en ocasiones, que son muchas, han ido más allá de lo que realmente dicen. Y me parece como una suerte, no quisiera decirlo o que se sienta ofendido, pero como una especie de arrogancia, pensar que no, que todo está bien. No todo está bien. No es una coincidencia, Miguel, cómo las garantías constitucionales, las cautelares constitucionales autónomas, las acciones de protección constitucional, las acciones de protección extraordinaria, todas estas acciones tienen una característica que no las tienen las acciones ordinarias, que es la velocidad y la rapidez con la que la Constitución y la ley les ordena a los jueces. Entonces, la Corte debe saber que en estos casos, al menos, los jueces tienen un poder enorme que es fácilmente sujeto a arbitrariedades. Entonces, son algunas de las reflexiones que quería compartir.
Doctor Pérez, usted decía que esto casi se ha generalizado, este abuso de las garantías constitucionales, pero ¿qué se podría hacer cuando en casos como los que se ha citado, por la grave conmoción social, que precisamente eso impediría la libertad? Y sin embargo los jueces se burlan pese a esa conmoción social. Caso de Glass, caso del extranjero con alerta roja de la Interpol y el caso de Guayaquil a favor de JR, uno de los cabecillas de una de las bandas. Bueno, lo principal que hay que hacer es vigilar que esas decisiones sean revisadas lo más pronto por los organismos, por las cortes, por los órganos superiores, y la Corte Constitucional debería tener, no sé, un sistema en el que actúe con mayor rapidez, con mayor velocidad, al conocer del abuso en concreto, del abuso de las garantías constitucionales, del abuso de estos mecanismos que la Constitución ha creado. Y yo creo que si la Corte abre una especie de, no sé, de corredor solamente para conocer y con rapidez y prontitud, y no demorarse y no extenderse en sus decisiones, porque puede en 10 páginas decir lo que a veces dice pues en 100, ¿no? Creo que podría ayudar muchísimo eso. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Ismael Quintana, jurista constitucionalista. ¿Cómo ve este momento, estas acciones, estos hechos ocurridos luego de esos pronunciamientos en garantías constitucionales que han sido absolutamente cuestionados de jueces de primera instancia? ¿Cómo ve esta posición, tanto de la Judicatura, de la Corte Nacional, cuanto la respuesta de esa manera del presidente de la Corte Constitucional? Buen día, doctor Quintana. Buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un saludo para el doctor Hernán a la distancia y para quienes nos escuchan también a través de Radio Democracia. Y yo creo que aquí empezamos a jugar a una suerte de florón institucional, ¿no? O sea, aquí parece que la prostitución del sistema de acciones constitucionales no ha sido responsabilidad de nadie, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional, del propio SNAI en el caso de los habeas corpus y las malas defensas realizadas en las audiencias, de la Corte Nacional de Justicia, de nadie. Es decir, acá solitos los jueces están inventando sentencias, están concediendo medidas cautelares a la carta, acciones de protección a la velocidad del rayo, acciones de habeas corpus realmente impensables. Y creo que hemos llegado a un punto en el que yo comparto con el doctor Pérez, los órganos deben respuestas institucionales al país y todo pasa como todo en la vida, por asumir cuando te equivocas. Y creo yo que en esto la Corte Constitucional, si bien es cierto, no tiene
el delito no sea grave, que el delito no genere conmoción social, que la persona beneficiaria del habeas corpus se pertenezca a un grupo de atención prioritaria, en fin. Y el gran problema, como usted ve, estimado Miguel, es la ambigüedad con la que la Corte resuelve estos temas, porque acá podemos sentarnos a debatir qué delito es grave y qué delito no es grave, y qué delito genera o no genera alarma social. Entonces, sí hay que reconocer. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la Corte abrió esta puerta. Y la única autorizada institucionalmente a cerrar esta puerta que ha dado pie al habeas corpus irregular de Jorge Glass, que ha dado pie al habeas corpus irregular de este señor de los choneros, de este señor que estaba detenido con fines de extradición por un proceso de narcotráfico, es la Corte Constitucional y hay que hacerse cargo de esos errores. Por eso muchos hemos sostenido, no se regula, no se legisla, no se dicta sentencias con el corazoncito ideológico, sino peor en el caso de la Corte Constitucional, con respeto a la Constitución y a la ley. No es solo eso, el tema del prevaricato. ¿Quién ha sostenido jurisprudencialmente que los jueces como el de Manglar Alto o como el juez Moreira, que resolviendo acciones constitucionales fallan contra norma expresa, es decir, pudiesen cometer delito de prevaricato? La Corte Constitucional. Lo hizo la Corte Constitucional cervecera, como le hemos denominado, en el 2018, y consulta normativa en el año 2019 con una ponencia del ex juez Ramiro Ávila, donde ha dicho que los operadores de justicia constitucional no prevarican. ¿Qué le pide el Consejo a la Judicatura? Por favor, revise eso, porque Fiscalía está atada de manos. No puede procesar penalmente un juez porque usted tiene no uno, sino dos fallos donde ha dicho que los jueces que conocen garantía constitucional no cometen delito de prevaricato. 3, el famoso tema del error inexcusable y la negligencia manifiesta. En fin, ¿qué es lo que le está pidiendo el presidente de la Corte Nacional y el presidente de la Judicatura a la Corte Constitucional? Que ejerzan sus competencias, es decir, que vía jurisprudencia aclaremos cuando corresponda aclarar y dejemos de lado, nos alejemos de aquellos precedentes que ahora nos están dando estos dolores de cabeza. ¿Cuál es la respuesta del presidente Lozada Prado? Una respuesta, y yo comparto con lo que dice el doctor Pérez y comparto también lo que sostiene el expresidente de la Corte Constitucional, es una respuesta dictada desde el estómago, ¿no? Una respuesta inadecuada, una respuesta que peca mucho de arrogante y que demuestra una delicadeza de piel tremenda y que lejos de demostrar que el presidente de la Corte conoce las atribuciones de la magistratura, las está desconociendo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque fíjese usted que el presidente responde, me refiero al presidente de la Corte Constitucional, diciendo que ellos no se pronuncian con base en oficios informales, sino sobre casos concretos. Bueno, la Corte tiene no cientos, tiene miles de casos represados en la Secretaría General que llegan desde todo el país, porque según el artículo 86 de la Constitución y el 25 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, todas las sentencias que se dictan en procesos de garantía jurisdiccional, como el habeas corpus, la acción de protección, las medidas cautelares, todas esas sentencias obligatoriamente tienen que ser enviadas a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que precisamente la Corte eventualmente seleccione los casos que estime que tienen relevancia, trascendencia o que pudiesen ayudar a generar precedente vinculante y dicte sentencias de revisión, que son estas sentencias obligatorias, vinculantes que dicta a modo de precedente la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué le ha pedido en blanco y negro la función judicial? Ejerza la facultad de selección y revisión con base en los cientos o miles de casos que usted tiene ahí. Seleccione uno de habeas corpus, de todos los miles que tiene, seleccione uno y aclare de una buena vez por todas estas oscuras y ambiguas reglas jurisprudenciales que hoy están dando dolores de cabeza. Y no solo es eso, las medidas cautelares, el caso de Yori ya es francamente lamentable. Las acciones de protección, hemos visto en el tema de Jorge Yunda, hemos visto en los casos de Sofía Almeida, de Hernán Ulloa. Vuelvo a las medidas cautelares, la Defensoría Pública hoy está peleándose a dentelladas la máxima autoridad. ¿Vía qué? Vía acción de medida cautelar constitucional. Entonces, algo está pasando. El sistema está destrozándose.
Y el ente rector, el ente de cierre, que pudiese dar luces de cómo mejorar, de cómo dar paso a un mejor trámite de las acciones de defensa de derechos, es la Corte Constitucional. Y eso es lo que se le ha pedido. Echa al tacho de la basura ese nefasto precedente del prevaricato. Echa al tacho de la basura ese párrafo que vía jurisprudencia está permitiendo que presos con condena ejecutoriada salgan en libertad. Para eso no está el habeas corpus. Y la ley no establece eso, la Constitución no establece eso en su artículo 89. Es la jurisprudencia de la Corte. Entonces aquí la que tiene que dar el puntapié inicial de solución a este problema es la Corte. Pero yo también lamento profundamente que la crisis ahora se ahonde porque la Corte, con una petulancia y con una arrogancia que francamente preocupa, estima que no hay nada que aclarar ni que corregir, ¿no? Y que francamente el tema es la ignorancia de los jueces y la ignorancia de los abogados, porque esta Corte está acostumbrándose a maltratar al abogado, a maltratar al juez inferior. Yo no digo que hay abogados y jueces inferiores para todo, es cierto. También nosotros como abogados estamos contribuyendo cuando asumimos el patrocinio de casos manifiestamente improcedentes a destrozar el sistema de garantías. Es cierto. También usted tiene jueces como el de Manglar Alto, como el juez Moreira y otros que están adeptos siempre a pasarse por encima la ley y la Constitución. Eso es cierto. Pero ¿por qué pasa? Primero, porque el Consejo de la Judicatura no sanciona al abogado pues, por abuso del derecho, y porque la Corte Constitucional, que se ha reservado para sí la competencia de sancionar el abuso del derecho, tampoco sanciona al juez y al abogado. Entonces, volvemos a lo mismo. Es la magistratura constitucional la que tiene que dar solución a estos predicamentos. Y yo sí me hago una pregunta, porque en ese comunicado, además, el presidente de la Corte Constitucional dice que en muchas sentencias ya le han dispuesto al Consejo de la Judicatura que a través de su escuela judicial capacite a jueces y a funcionarios judiciales sobre el contenido de los fallos. Pero resulta que la Corte Constitucional también tiene pues un centro de estudios, de capacitación y difusión del derecho constitucional que, según el artículo 202 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, tiene la obligación de capacitar a todos, se refiere a toda la sociedad, incluyéndonos a los abogados, que según la Corte somos unos ignorantes, y a los operadores de justicia inferiores, para que conozcan el sentido y alcance de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el sistema de acciones de defensa de derechos se emplee de mejor manera. ¿Qué ha hecho este famoso CEDE, el Centro de Difusión del Derecho Constitucional? Por eso, más allá de organizar determinados y puntuales eventos, donde son los mismos miembros de la Corte Constitucional los que se reúnen entre ellos con gente seleccionada por ellos para aplaudirse el contenido de sus magistrales ponencias, ¿no? Cuando el CEDEC debería tener el símil a la Escuela de la Función Judicial, es decir, un órgano encargado de capacitar permanentemente a abogados y operadores de justicia sobre el sentido y alcance de los fallos de la Corte. Nada de esto se ha hecho. Entonces, si usted me pregunta, don Miguel, creo yo que la Corte tiene una muy alta cuota de responsabilidad en lo que está pasando, en lo que tiene que ver con acciones de garantía jurisdiccional y el abuso, y creo que tarde o temprano esa bomba les va a explotar en la cara. No podemos esperar a que el caso llegue, porque el caso de Jorge Glass no va a resolverse en 2 o 3 o 4 días. Ese caso en apelación demorará algún tiempo. Y hasta que eso pase, ¿qué estamos esperando? ¿Que sigan saliendo más condenados con sentencia ejecutoriada libres vía habeas corpus? Para que cuando tengas a toda la población carcelaria del país fuera de la cárcel, entonces ahí sí te preocupes y digas, ok, hay que sentarnos a rever el precedente. La necesidad es ahora, y casos tienes, ¿no? Pero parece que voluntad no hay. Y si esto va a demorar, el caso de Glass, simplemente, ¿qué pudiera hacer la Corte Constitucional en este sentido? Vuelvo a eso, a ver, si es que la Corte estima que necesita puntualmente que el caso Glass, que el caso Choneros o que el caso del señor holandés lleguen a la Corte por la vía de la selección y revisión o por la vía de la extraordinaria protección, vea, la Corte entonces no tiene la más pájara idea de cuánto se demoran los procesos de garantía jurisdiccional en apelación. Cierto es que la ley dice que las apelaciones se resuelven en 8 días, eso es cierto,
pero esos 8 días a veces se transforman en 8 meses, en 1 año, en año y medio. El doctor Pérez, que litiga en estos temas, sabe y me va a dar la razón que las instancias en apelación no se resuelven pronto. Entonces, por eso insisto, tener ese como pretexto es un muy mal pretexto, porque ya tiene la Corte casos ahí para seleccionar y a través de los cuales podría dictar nuevas reglas jurisprudenciales para aclarar en unos temas y en otros, ¿por qué no?, alejarse del precedente, porque el artículo 2, número 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales lo permite expresamente, y a partir de eso resolver hoy, no después de 1 año, cuando el habeas corpus esté absolutamente desnaturalizado en el país. La problemática que estamos teniendo, principalmente, insisto, con el habeas corpus correctivo, porque acá no se trata ni de una campaña de desprestigio a la Corte, como muchos sostienen, ni de iniciar una campaña para desaparecer las garantías jurisdiccionales. No, lo que te estamos pidiendo es que tú delimites correctamente el uso, los casos de procedencia, los casos de improcedencia, que aclares estos términos ambiguos. ¿Qué es para la Corte delito grave? ¿Qué es para la Corte delito que genera alarma social? ¿Cuáles son los casos de excepción en los cuales tú, teniendo condena ejecutoriada, puedes salir en libertad vía habeas corpus? ¿Cuáles? La Corte no nos aclara eso. Entonces, para evitar malas interpretaciones, lo que tiene que hacerse es hoy se tiene que poner un freno al uso abusivo de las garantías, y para eso necesitamos, y se lo pido clamorosamente, necesitamos claridad jurisprudencial. Eso hoy no lo tenemos, y eso no nos puede dar ni el presidente de la República, ni la Fiscalía, ni la Corte Nacional de Justicia, ni mucho menos el Consejo de la Judicatura. Esa es atribución exclusiva de la Corte Constitucional. Ojalá en algún rato haya sensibilidad en ese órgano, ¿no?, ante lo que estamos viviendo en el país. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿qué debiera hacerse frente a este panorama? Decía el doctor Ismael Quintana, aquí corresponde a las diferentes instituciones, partiendo de los jueces, sus dictámenes apegados a derecho, la actuación de los abogados, pero también la Corte Constitucional. Si esto se va a dilatar, este análisis en el estamento superior, el caso de Manglar Alto en la Corte de Santa Elena, si esto va a demorar, queda en suspenso estos hechos que realmente han causado conmoción social. Bueno, yo creo que el doctor Quintana ha dado un poco la solución. La Corte tiene un repertorio de decisiones con respecto al habeas corpus que podría tomar para revisión, y podría en materia de 1 semana, menos quizás, aclarar cuál es el alcance de su jurisprudencia, hacer una interpretación correcta de lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, y que no tenga temor a recular, a dar marcha atrás en alguna de las decisiones o en alguna de las interpretaciones que ha dado, porque evidentemente gran parte del problema está allí. No es todo, obviamente. La otra cara de la medalla es la impunidad. Los jueces hacen lo que hacen. El juez de Manglar Alto hizo lo que hizo. El juez que atendió el caso Yunda hizo lo que hizo, o la jueza, porque sabían que no les iba a pasar nada. Eso es básicamente. Que sí que iba a haber un poco de rumor, de ruido en la opinión pública, y que al final del día a lo máximo que podrían llegar ellos es a la que lo suspendan por un periodo breve de sus funciones, pero que regresaban a la judicatura tranquilamente. Y por último, si son de alguna manera cuestionados o sancionados, van donde el juez vecino para que deje sin efecto la sanción del Consejo de la Judicatura, y así todo el mundo está feliz. Entonces, es grave, ¿no? El juez de Manglar Alto, en cualquier parte del mundo, juez de Manglar Alto, el abogado o la abogada que presentó el petitorio, ya estarían suspendidos en el ejercicio profesional por varios años, si no de por vida, porque lo que hicieron fue mentir. Así de simple, Miguel, mintieron. Así como mintió el petitorio del señor Yunda diciendo que unas cosas que no eran reales. Aquí se ha acostumbrado, ya es hecho normal,
que los abogados le mientan a la corte y que la corte se deje mentir, por llamarlo así, y todo un juego perverso de dos mentirosos, el abogado y el juez, para llegar a una sentencia o a unas decisiones que sí son realmente penosas. Ante eso, tenemos una imagen, la Corte Constitucional, que realmente da la impresión que viven lejos de este país, lejos de este mundo, ¿no? Había un famoso teólogo, Karl Rahner, alemán, que decía que los sacerdotes deberían ir con la Biblia en una mano y el diario y el periódico del día en la otra. Yo creo que lo que pasa en la Corte es esa. No se da cuenta de lo que está sucediendo en el Ecuador, parece. No son conscientes de lo que está pasando en las Cortes, el abuso y la corrupción, sobre todo, Miguel, la corrupción. ¿Usted cree que estas cosas se hacen gratis? Son decisiones que se toman cuando los deudores de la CFN van donde un juez, ¿verdad? O una jueza y le piden que prácticamente anulen o obliguen a la CFN a tomar en dación de pago terrenos baldíos y que la entidad pública tenga la obligación de aceptar esos bienes que no valen nada a cambio de la deuda de varios millones. ¿Usted cree que eso lo hacen gratis sencillamente estas juezas o estos jueces? No, pues, no seamos ingenuos. Entonces, lo que está haciendo la Corte Constitucional, lamentablemente con esa actitud de distancia y prácticamente de un academicismo, etcétera, es que no viven en el Ecuador y entonces simplemente pues dejan luz verde para que aquí, esto no es Suiza, esto no es Noruega, los señores abogados, los señores jueces pues se deleiten haciendo lo que están haciendo. Porque y encima de eso saben que no van a ser juzgados pues, por prevaricato gracias a la Corte Constitucional. Doctor Pérez Luz, usted ha mencionado que aquí hay dos vertientes, abogados y jueces. En el caso de los abogados, ¿por qué no se aplica de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial los artículos 335, 336 para sancionar a esos abogados que actúan? Recuerdo la sentencia de tercera instancia en el caso Sobornos, se ordenó que se actúe contra esos jueces que dilataron, que hasta injuriaron, y el país no sabe nada de procesos y peor de sanciones a los abogados. Bueno, porque hemos creado una suerte de ecosistema de perdonar, de decir que tiene una segunda oportunidad todas estas personas y que una actitud condescendiente enseguida viene y se hace una interpretación absurda de los derechos humanos y se dice pues que los jueces tienen derechos humanos a trabajar y que se han equivocado, pero que en definitiva lo van a corregir en el futuro, etcétera, etcétera. Aquí hay una impronta ideológica muy fuerte. Creo que el país debe estar consciente y está sufriendo ahora el daño que se le ha hecho, ¿verdad? Esta visión garantista, no es que estamos aquí en desacuerdo, por favor, de las garantías constitucionales, pero la manera como ellas han sido leídas por la Corte es una forma de extenderlas. Prácticamente no van a tener límites nunca. Mañana será otro. Mañana será ya no solamente el habeas corpus correctivo, será, no sé, el habeas corpus bondadoso, el habeas corpus, qué sé yo, de toda categoría, de toda variedad. Porque simplemente hay toda una tendencia a mirar estos temas desde un punto de vista del individuo y no de la sociedad. Ese es un problema serio que tiene el país. Así como por ejemplo, se proliferó el número de organizaciones políticas aduciendo de que el derecho de los ciudadanos a participar en la política les daba el derecho a crear partidos políticos y movimientos como que fuesen realmente, qué sé yo, de una manera increíble, sin darse cuenta del daño que le estaban causando a la sociedad. Este es también otro caso, ¿no? En que el habeas corpus se ha ido expandiendo como un acordeón,
¿verdad? Para favorecer a las personas detenidas sin darse cuenta del daño que le causan a la sociedad. O sea, aquí parecería curiosamente que la Corte ha tomado el camino de que debería, que a veces se acusa a la visión liberal, que es la protección del individuo y no el daño que le causan a la sociedad. Doctor Pérez Luz, en medio de esta situación, ¿cuál es la responsabilidad en medio de esta debilidad institucional? Quizás el país no esté exigiendo que las instituciones jurídicas den respuestas concretas a esta realidad innegable que usted ha citado del abuso de las garantías constitucionales. Bueno, yo creo que la iniciativa del presidente me pareció, vista la situación, pues correcta. Creo que el expresidente de la Corte Constitucional también lo ha dicho. Y es más, yo creo que en este momento deberían estar tratando de volverse a reunir, ya no a iniciativa del presidente, pero iniciativa de ellos, las tres funciones claves en esto, que es la Fiscalía General, la Corte Constitucional, perdón, las cuatro, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional. Quizás sin hacer anuncios públicos, pero tener un acercamiento. Yo creo que no fue muy atinada la reacción del presidente de la Corte Constitucional. Yo creo que debió tener una actitud más abierta al diálogo. Inclusive pudo haber dicho las cosas que dijo, que con las cuales yo no comparto, hasta inclusive eso de una forma menos confrontacional. Doctor Ismael Quintana, frente a esta debilidad institucional, insisto, ¿no ha llegado el momento de que las instituciones del país den respuestas concretas, cada uno en su ámbito, frente a una realidad inocultable, como es el abuso de estos recursos constitucionales, de estas garantías constitucionales? Pero por supuesto, si eso es lo que venimos exigiendo, mucho más quienes estamos en el día a día litigando en esta área y que vemos con mucha pena que en Ecuador se está creando una suerte de doble ordenamiento jurídico, ¿no? Usted tiene en el Ecuador un orden jurídico para el común de los mortales, en el que cuando uno presenta una acción constitucional de esta naturaleza, entra sabiendo que el juez va a ser bastante arbitrario en algún momento con su petición, ¿no? Y parece que hay otro ordenamiento jurídico paralelo que se está creando ahí en esta especie de multiverso constitucional promovido por la Corte, me refiero a la Corte Constitucional, gracias a su generosidad jurisprudencial, donde el político, ¿no es cierto?, el condenado por corrupción, el condenado por delitos graves como el asesinato, el narcotráfico y ese tipo de cosas, a ese sí, pues habeas corpus correctivo a la carta y vaya a la casita, no importa la condena. A la señora Yori, medidas cautelares en cuestión de horas, pese a que esa cautelar era improcedente. A la señora Almeida, lo propio allá en Guayaquil, una acción de protección a la carta. Pero vea, Miguel, si se predica con el ejemplo, pues, el propio presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Murillo, y lo digo con mucho respeto, está en el cargo gracias al abuso de una acción de protección que la presentó en Babahoyo, pues, ante un juez incompetente, donde obtuvo sentencia favorable en 15 minutos, algo que no nos ocurre al resto de abogados y tristes mortales de este país. Entonces, las acciones de defensa de derechos están lejos de defender los derechos de la gente y del común de los mortales para lo que han sido concebidas desde inicios del constitucionalismo, ¿no es cierto? Y están convirtiéndose en esta suerte de escaparate jurídico para zanjar cuestiones políticas en algunos casos o para conseguir impunidad, que es lo que estamos viendo con el asunto de este famoso habeas corpus, que las instituciones le deben respuesta, pero por supuesto, cada una en el ámbito de sus atribuciones. Consejo de la Judicatura tiene la facultad de sancionar con la suspensión del ejercicio de la profesión al abogado que presenta acciones constitucionales en el franco abuso del derecho, desnaturalizándolas. Lo dice expresamente el artículo 23, inciso segundo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. ¿Se sanciona a los abogados? No, no se lo hace. Tiene la posibilidad de suspender provisionalmente
con esta famosa medida cautelar de 90 días en la vía administrativa cuando se presume que el funcionario judicial ha cometido infracción administrativa y no lo hace. Vea si el Consejo de la Judicatura en 3 días ha suspendido a estos 3 jueces de los cuales hemos estado comentando ya tantos días, tantas semanas. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura espera que este tema llegue a este nivel para tomar la decisión de suspender provisionalmente? Porque sí le voy a aclarar una cosa, en esto tampoco vamos a ser injustos. La Corte Constitucional no le ha quitado la facultad al Consejo de la Judicatura para sancionar administrativamente por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable al juez. Eso es una mentira, reiteradamente sostenida por el Consejo de la Judicatura. La Corte lo que ha dicho es que se requiere declaración judicial previa. El juez superior, al resolver el recurso en el proceso, te tiene que decir y te tiene que informar a ti, Consejo de la Judicatura, que se pudo haber cometido la infracción. Entonces, no es que no tiene la facultad de sancionar. ¿Ah? Y, por otro lado, la Corte Constitucional, la que le debe más respuestas al país es la Corte. Lamentablemente, la Corte está concebida como un órgano todopoderoso que acumula un sinnúmero de competencias que si usted revisa la Constitución del 98, el ex Tribunal Constitucional no las tenía. Entonces, prácticamente la Corte ha venido a convertirse en una especie de segunda cámara parlamentaria y la vida del país, el interés público y la institucionalidad prácticamente pasan por los designios de 9 personas. Ya me dirán, bueno, sí, la famosa objeción contramayoritaria y toda esa discusión académica que mucha gente cree. No, la academia es buena, la academia está bien para dar clases, para escribir tus libros. Perfecto que tú pienses, por ejemplo, que las cárceles son malas, que el derecho penal es un asco, que no deberían haber sanciones penales. Está muy bien, yo respeto si hay miembros de la Corte o exmiembros que opinan de esa manera. Lamentablemente usted tiene un Estado de Derecho y un ordenamiento jurídico que hay que respetar y que los jueces de la Corte Constitucional deben hacer respetar y someterse a él. El problema que estamos teniendo con la Corte es que en muchos casos desmedimos la función que tenemos como jueces de Corte Constitucional y entramos ya en el campo del activismo, ¿no? Y cuando tú dictas sentencias realizando activismo, produces estos efectos nefastos que estamos viendo ahora con el habeas corpus, con las acciones de protección, con las medidas cautelares constitucionales autónomas. Ya mañana vendrá también la desnaturalización del habeas data, de la acción de acceso a la información pública. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que el país se caiga a pedazos para que la Corte reaccione? Yo comparto absolutamente lo que dice el doctor Pérez Luz. Hay veces que la Corte Constitucional parece alejada, muy distante de la realidad que vive el país. No es bueno vivir en la estratosfera, bájate ya de esa nube. 4 años están ya en funciones y no es posible que un juez se abstraiga de la realidad. Entonces, insisto, esto se va a solucionar el día en que la Corte, con humildad, como debe ocurrir cuando todos en la vida nos hemos equivocado, acepte que ha obrado con desmesura, que ha obrado con franco activismo y alejada de los cánones de la Constitución y de la ley, en muchos casos, no en todos, por supuesto, y que cuando reconozca que se ha equivocado, aclare la jurisprudencia oscura que tiene, se aleje de los precedentes que estamos comentando, como el asunto del prevaricato y ese tipo de cosas. Pero sí, esta Corte lo ha hecho, en muchos fallos, si usted revisa, la Corte en muchos casos se aleja expresamente de precedentes de la Corte anterior, sin dar mayor razón, sencillamente porque no está de acuerdo. ¿Por qué no hacerlo con tus propios precedentes? Decir, ok, sí, está mal, el habeas corpus correctivo no puede tener esta regla excepcional, porque acá en Ecuador la tendencia es al abuso de la ley, al abuso del derecho. Entonces, sí, la Corte tiene que darnos muchas respuestas. Yo esperaría que luego de que las aguas bajen, haya un intento de un nuevo acercamiento para efectos de lograr un trabajo coordinado entre Fiscalía, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, y que este tema tan polémico que nos está dando dolores de cabeza se pueda aclarar por los cauces jurídicos que corresponden. Muy claro el aporte y quiero agradecer a nombre de la revista de Opinión Democracia de los juristas, doctor Hernán Pérez Luz y doctor Ismael Quintana, sobre un tema que debiera conmover frente a esta debilidad institucional y enfrentar lo que quiere el país,
una justicia que actúe oportunamente y apegada estrictamente a derecho. A Hernán y a Ismael, muchas gracias del aporte. Un abrazo, buenos días. Muchas gracias. Buen día. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Antes de ir a la pausa y el siguiente panel, queremos darles una información, confirmar la designación del nuevo ministro de la Defensa Nacional, que es el general en servicio pasivo Luis Lara Jaramillo, quien fuera jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas Ecuatorianas hace poco, y que es otro héroe de guerra. Él tiene ese reconocimiento y llega en un momento complejo y difícil. Al menos 3 grandes desafíos en la institución militar. El funcionamiento de los radares, ahora que se quiere combatir al narcotráfico, el pleno funcionamiento de estos radares, el caso Big Money de Don Nasa, hay una investigación de por medio, esto no puede quedarse así, hay que llegar a los responsables de esto, y la salida a las calles frente a la inseguridad, hay que decirlo, si a Fuerzas Armadas se le pide y está saliendo en Guayaquil está muy bien, pero ¿qué pasa con el 100% de aporte de la Policía Nacional? ¿Qué pasa con el aporte de la Alcaldía de Guayaquil? Es bueno decirlo, no solo Fuerzas Armadas, que por cierto no es una tarea ordinaria, es una tarea excepcional que contribuye frente al pedido del Ejecutivo. Frente a estos cambios, el decreto 409 firmó en las últimas horas del presidente Guillermo Lasso, en donde agradece al exministro de la Defensa, general Luis Hernández, y nombra al general Luis Lara Jaramillo como nuevo ministro de la Defensa Nacional. Hay que fortalecer a la institucionalidad también en la fuerza pública, también en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y que la estructura institucional del Estado, que no es solo de una institución del Estado, a quien sirve las Fuerzas Armadas, deben activarse todas las instituciones y ojalá se fortalezca, se otorguen los recursos necesarios, los recursos económicos para pensar en la seguridad integral del Estado ecuatoriano, la seguridad jurídica también de sus miembros, de la institución militar, de la Policía Nacional, porque se juegan la vida cuando salen a las calles. Vamos al siguiente panel. Invitados el doctor Pablo Lucio Paredes, el economista Mauricio Pozo y el ingeniero Osvaldo Landázuri, temas de interés en la situación económica, el proyecto de ley de inversiones que se anuncia que sería enviado de nuevo a la Asamblea Nacional, la fusión de CFN con Ban Ecuador y la venta del Banco del Pacífico, entre otros temas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Yo no quiero ni opinar, que ellos resuelvan lo que debe suceder en la Asamblea Nacional y si quieren tener un contacto con el gobierno, ahí está el ministro de Gobierno, manifestó el presidente Lasso al insistir que el Parlamento no solo